Capítulo 5. Aprehensión. El doctor cerró su expediente y posó la mirada en N. No preguntó más, solo permanecía en silencio, esperando alguna palabra de ella. Pero N tenía los ojos rojos y húmedos, el rostro derrumbado tras lo que acababa de escuchar. Se preguntaba cómo era posible que una niña tan pequeña sufriera tanto. Se cuestionaba por qué la humanidad era más cruel incluso que el destino, y cómo era posible que esa niña, justo ella, tuviera semejante suerte. El fuego en su interior temblaba, contenido por tanta injusticia, por tanto dolor. Lo que acababa de escuchar era espantoso. Una olla hirviendo, la cena de Navidad donada por los bomberos, un regalo hecho para alimentar a los niños, convertido en tragedia. No debía terminar así. Ese obsequio, entregado con la intención de dar alegría, no podía haber herido de ese modo a una pequeña. Y, sin embargo, el hospital la tenía ahora, como se mantienen las cosas rotas, como se guardan las cosas perdidas que nadie reclama. La historia era irónica, demasiado irónica. Si esa niña solo buscaba el calor que ningún humano fue capaz de darle, la calidez humana se enfría con la soberbia, se apaga con la envidia, se desvanece con la falta de comprensión. Y cuando eso ocurre, las personas sufren el vacío, el frío, la soledad, la falta de atención y especialmente esa absurda indiferencia que te hace sentir invisible cuando te castigan quitándote el habla, como si fueras un fantasma y los demás pasaran a tu lado sin una muestra de afecto, aprecio, respeto ni educación, pasando de largo como si su mente lograra borrarte de la existencia por simple capricho, por prejuicio o por placer. El doctor se levantó de su silla. Su mirada tenía la firmeza del deber por encima de cualquier sentimiento. Sabía que debía continuar con las labores del día. El momento de intimidad había terminado, y en su rostro N percibió una decepción silenciosa. Él pensaba que ella no tenía el corazón lo suficientemente duro para pertenecer a ese equipo, comprendiendo que jamás sería parte definitiva del personal de ese hospital. N salió de la oficina rápidamente sin recordar siquiera haber dicho adiós. Los pasillos parecían estar en silencio, o quizá no, porque ningún sonido lograba atravesar el umbral auditivo de la enfermera. Solo había una cosa que aún resonaba dentro de ella, la historia. Esa historia que no solo ardía en sus oídos, sino que comenzaba a quemarle por dentro. La voz del doctor seguía repitiéndose en su cabeza, como un eco cercano, como un monitor de audio instalado dentro de su cabeza, amplificado y ligeramente distorsionado. La trajeron en Nochebuena, una olla de pozole. Quizá llevaba todo el día sin probar algo de comida, tenía frío, y solo quería un poco de calor. Se acurrucó cerca de la estufa, buscando lo que nadie quería darle, una sensación de abrigo, un poco de calor, una excusa para quedarse cerca de algo sin ser rechazada. Pero la habían encerrado para que no molestara, para que no estorbara. Y entonces la olla hirviendo, el alimento destinado a dar alegría a los huérfanos, convertido en castigo, en ardor, en una trampa de metal caliente, justo la noche de Navidad, y su cuerpo pequeño, suplicando en silencio, sin poder gritar y sin que nadie la escuchara, y de pronto dejó de ser solo una historia. Ya no se escuchaba la voz del doctor. Ahora la escena se vivía en una realidad. Era su cuerpo, eran sus brazos, su piel, pero eran más delgados, más suaves. Eran los brazos de una niña, y alrededor no estaba el pasillo del hospital, sino una vieja cocina. Hacía mucho frío, olía a comida, y también olía a abandono. Una mesa, un mantel rojo, algo viejo, manchado, descosido de un extremo. Una esquina sucia, llena de grasa y telarañas, y al fondo, una estufa encendida, niños jugando,
otros cantando, unos riendo y de pronto silencio. Un silencio que dolía. Se escuchaba el sonido del fuego debajo de la olla, vibrando, bailando y riendo sádicamente, similar a un oleaje del infierno. Y en medio de todo eso comenzó una sensación que no sabía cómo nombrar, una sensación que no venía de afuera, sino desde dentro de la piel, parecida a lo que llamamos terror, como si debiera prepararse para algo peligroso. Sus brazos empezaron a humear, su piel a efervecer y sus tejidos a vibrar, produciendo un sonido similar al de una víbora de cascabel. Y entonces, antes de poder razonar, y más rápido de lo que tarda un estímulo en llegar al cerebro, comenzó el ardor. Era un calor que se abría paso, que taladraba y atravesaba la carne, entrando por los poros y estrellándose en los huesos, ablandándolos y humillándolos, y una vez ahí explotando y fragmentando cada célula. Era el cuerpo recordando algo que nunca vivió, pero que ahora sentía como propio, el olor de la piel quemándose y el sonido del dolor, las heridas hablando. Las manos se agitaban, los dedos se cerraban solos, reflejos que no le pertenecían, movimientos involuntarios reaccionando al dolor de otro. Y por primera vez sintió la urgencia de escapar de su propio cuerpo, y la soledad en el corazón resultante de la negación de abandono y de las creencias rotas de ser salvada también retumbaban, como si estuvieran huyendo para siempre, dejando vacío el corazón, pero ahora la estaban quemando, por fuera y por dentro. Probablemente estaba conociendo por primera vez la empatía, el sentir compartido que la mayoría de personas nunca ha experimentado, pero que con orgullo presume haberlo sentido. El calor no venía solo de la piel, también de su interior, de sus pensamientos, como si algo muy dentro de su cabeza también se estuviera incendiando. Y entonces el dolor del cuerpo llegó a la mente. Cuerpo y mente siempre lo comparten todo, como si al sentir su herida también sintiera sus pensamientos, como estar dentro de su mente con el mismo vínculo empático. Ahí, en la mente, no había fuego, pero sí quemaban los pensamientos. Había dos voces heridas, una por la tristeza y otra por el enojo, una por la esperanza y otra por la resiliencia. La olla estaba ahí, no hacía nada, solo hervía, tal vez riendo en silencio como un monstruo perverso, inofensivo a los ojos de todos, menos de ella. No tenía rostro, solo radiaba una tramposa calidez y un atractivo aroma. Y entonces, al mirar hacia abajo, estaba ahí la niña, temblando, callada, suspirando en silencio, sola, pequeña, en ese rincón. No jugaba, no reía, no estorbaba, solo estaba ahí, mirando, como si supiera que no debía hablar, como si ya entendiera que en ese lugar la mejor forma de no ser rechazada era no existiendo demasiado, apartándose de la vista, de los juegos y de la envidia humana. Callada siempre para no molestar a nadie, para no ser descubierta, como una presa que permanece sigilosa solo para poder sobrevivir. Sus ojos buscaban algo, no era necesariamente comida, menos regalos, otra cosa, una caricia, una mirada, o por lo menos una explicación, tal vez alguna voz, una esperanza, o una razón para creer que vale la pena vivir. Porque ser ignorada por los adultos duele, pero ser rechazada por otros niños, eso rompe distinto, eso no se olvida nunca, y menos en Navidad, cuando todos buscan a quién abrazar. Ella solo buscaba una esquina donde no la empujaran, y cansada de escuchar un nombre que no era el suyo. Tal vez se acercó a la estufa porque era lo más parecido a un abrazo, porque no tenía un padre que la abrazara, ni hermanos que la buscaran, ni amigos que la llamaran por su nombre, solo el calor de una flama y el frío de una ausencia. Debajo de la estufa la niña no hablaba, pero dentro de ella alguien sí lo hacía. «Yo no me llamo Lucy», dijo una voz interna. «No me gusta ese nombre».
Yo soy Reina. Así me decía mi papá. Mi reinita bonita, con esa forma de mirar que solo los padres tienen cuando todavía creen que van a estar ahí para siempre, aunque ese nombre se estaba apagando poco a poco, como una corona de velas que nadie protege del viento y de la indiferencia. ¿Por qué todos me llaman Lucy? ¿Acaso no saben cómo me llamo en realidad? Sí lo saben, respondió otra voz más firme, más enojada, pero no les importa. Era también su voz, pero más áspera, como si viniera de un lugar donde ya no cabe la esperanza. Yo me llamo Reina, insistió la primera. Yo soy la que llora por papá en las noches, la que guarda su dibujo debajo de la almohada, la que deja la puerta abierta para que papá regrese, la que quiere volver a jugar, a comer helado, a saltar y a reír, la que quiere hablar y vivir, la que espera a que me encuentre y me saque de aquí, me lleve a casa de nuevo y me diga, por fin, que me encontró, que me abrace y me diga que todo volverá a estar bien. ¿Y cuántas veces pasó eso? Respondió Lucy. ¿Cuántas veces alguien dijo tu nombre desde que llegaste aquí? ¿Una? ¿Dos? ¿Ninguna? ¿Cuántos helados? ¿Cuántas veces has reído, saltado? Nadie te invita a jugar, solo se burlan de ti y te empujan, te dicen muda. Reina no supo qué contestar, porque era cierto, porque dolía, porque seguía esperando, y eso era el verdadero castigo. Mamá tenía razón, papá no volverá, tal vez papá no te quiere, y por eso se fue, porque te portaste mal, tú esperas, pero yo no lo haré. Tú confías, yo ya no. Tú miras a la gente y quieres que te ayuden, pero nadie lo hace, todos son iguales. También papá nos abandonó. Eso lo hace peor que a mamá. Pero tú no quieres a nadie, dijo Reina, y yo todavía quiero. ¿Y eso para qué te ha servido? Dijo Lucy. ¿Para que los demás se burlen? ¿Para que te ignoren en los juegos? ¿Para que finjan que no existes? No sirve de nada querer, las personas son malas y siempre te lastiman. Deberías desaparecer, pero para siempre. Yo no quiero desaparecer, dijo Reina. Tú ya desapareciste, respondió Lucy. Te escondes para que no te duela. Siempre lloras por papá y no luchas, no te defiendes. No lo puedes odiar como lo hago yo. Y yo salí de ti. Yo quiero volver a... dijo Reina, como una súplica. ¿Volver a qué? ¿A la niña que creía que su papá iba a aparecer en Navidad? ¿La que se quedó esperando un regalo en su cumpleaños? ¿La que espera que los demás cumplan sus promesas? ¿La que llora en silencio? Ya basta de llorar, ya basta de confiar. Nadie te ayudará, solo yo. Estás sola. Yo no estoy sola. Claro que sí, pero yo estoy aquí para que no te escuchen cuando lloras, para que no vuelvas a confiar en nadie, para que hagas lo mismo que hacen los demás, ser indiferente, no hablar, para que hagas como que ellos tampoco existen, para que no vuelvas a hablarles, así como ellos no te hablan, para que nadie vea que todavía nos duele, para que nadie escuche tu dolor, nadie lo merece, para que desaparezcan todos. Pero yo quiero que me vean. Quiero... Lo que ven no les gusta, las personas son crueles. ¿Y si alguien me llama por mi nombre? ¿Y si nadie lo hace? Ya me cansé de que siempre esperes lo imposible, dijo Lucy. Hay cosas que yo sí puedo decir, contestó Reina. Pero solo aquí, solo contigo, porque allá afuera si me oyen con esta voz, van a volver a usar palabras que duelen. Por eso yo no te hablo, respondió Lucy, porque allá afuera cada palabra es un cuchillo, cada promesa es una trampa, y no debes responderle a nadie que no sepa cómo te llamas. ¿Tú me odias? Preguntó Reina. No,
En realidad, te envidio, porque todavía crees, porque todavía buscas, porque todavía te atreves a querer. ¿Y tú? Preguntó Lucy. ¿Tú me odias? Reina tardó en responder y cuando lo hizo fue con un pensamiento triste y limpio. Entonces, quizá las dos tenemos razón. Tú te construiste para sobrevivir a todo, dijo Reina. Y tú para esperar lo imposible, dijo Lucy. Yo no te odio, yo te necesito. Porque sin Lucy, Reina no habría soportado, y sin Reina, Lucy no tendría a quien proteger. Y tal vez, solo tal vez, la niña debajo de la estufa eran las dos, y solo con un intento desesperado de seguir existiendo, ese instinto de supervivencia cuando se está indefenso, cuando se está acorralado, cuando todos a tu alrededor son hostiles, cuando te obligan a volverte fuerte, cuando nadie quiere protegerte, cuando a nadie le importas, a nadie más que a ti mismo, cuando el mundo te quita la esperanza, el cariño y el habla, dejándote sin nada que decir y sin nadie que te quiera escuchar, queriendo vivir donde todos te quieren destruir, manteniendo encendida una vela de esperanza bajo la tormenta de la codicia, la envidia y la perversidad humana. Y entonces ocurrió un pequeño temblor, un movimiento apenas perceptible, el tipo de cosas que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. La olla se volcó. Fue rápido, pero para la enfermera todo se volvía lento. El vapor subió como un latigazo invisible, ahogando su respiración, sonido de líquido burbujeante y espeso que parecía gritar mientras se derramaba, despegándose de la olla y dirigiéndose a su destino. El líquido hirviendo le cayó encima y el cuerpo reaccionó tarde. Primero se escuchó el acero caliente de la cazuela golpeando el frío piso, viajando más rápido el sonido de ese objeto inanimado antes que el sistema nervioso pudiera enviarle tarde los reflejos y el castigo. Pero fue el calor, después el ardor y luego el dolor. Pero no solo el dolor exterior, también uno que no tiene nombre aún, uno que viene desde adentro, como si no solo la piel se estuviera quemando, ese dolor que quema los recuerdos, las esperanzas, los sueños y la voz. Reina quiso gritar, quiso llamar a alguien, a cualquiera, a su padre, a quien fuera, pero Lucy sabía que nadie la salvaría, que a nadie le importaba y que solo debía resistir y callar. Lucy apagaba el sonido de Reina. Lucy no hablaba, no gritaba, no porque no pudiera, sino porque nadie allá afuera merecía oírla, porque no servía de nada, porque solo empeoraba todo. Finalmente, ningún rostro a su alrededor había pronunciado su verdadero nombre. Así que el grito se quedó adentro, apretado, reprimido, callado, hirviendo como todo lo demás. La niña solo quería quitarse el dolor, escapar con su mente, salir del cuerpo, que todo se acabara, alejarse de su piel, y la enfermera compartía ese sentir. Trató de gritar, no podía, el grito solo retumbaba en su interior, dejando afónica su laringe y quedando atrapado en el pecho, reprimido, como un combustible que aviva la flama de su sentir. N sintió que sus ojos ardían, pero no lloró. Llorar no era suficiente. No había lágrimas para este tipo de dolor, tampoco nada que hacer. El destino o los sucesos tal vez no deben cambiarse, solo aceptarse y adaptarse a ellos. Lo único que debía hacer era cruzar de nuevo a la realidad, como si tuviera el mínimo control para decidir lo que debe o no pasar. Los monitores de habitaciones cercanas se escucharon más ruidosos, con ritmo asincopado, en la medida que el grito de la pequeña se desvanecía en el interior, como sucedió en su sueño anterior. Monitores que a veces respiran para quienes ya no pueden, le daban la bienvenida de regreso al frío del hospital, al lugar ausente de compasión, de esperanzas y de buenas intenciones.
como lo fue aquel regalo de Navidad. Sus pasos la guiaron por inercia hasta la sala de descanso. Abrió la puerta súbitamente como si ya nada más importara. Adentro todo era gris y aburrido, como suele ser cualquier cuarto de hospital. Una camilla mal doblada, una lámpara parpadeante, una taza de café seco en el fondo, olvidada posiblemente por otra enfermera. Un ramo de flores también olvidado de días atrás, de esas flores que prefieren quedarse en rincones de los lugares de trabajo y ser destruidas por el tiempo, permaneciendo ocultas a la vista de todos, pues nunca sabrán lo que es llegar a un hogar para no destruirlo. N se dejó caer en el sillón. No sabía cómo asimilar todo lo anterior, pues la naturalidad con la que acontecen las fugas de la realidad, así como sucede al soñar, no se es consciente muchas veces del cambio de realidades, como no se es consciente de prácticamente ningún cambio al momento, sino después, cuando la mente humana no tiene cosas mejores que hacer que buscar respuesta a los acontecimientos del día a día. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Olvidarse de todo como había aprendido a hacer? Imposible. ¿Seguir ajena al sufrimiento de la niña como hace el personal de cualquier hospital? Tampoco. Las personas que poseen esa luz interna de querer ayudar al prójimo no pueden mantenerse apagadas por siempre, a pesar de las inclemencias de la indiferencia humana. La vocación de servir no puede ser extinta para siempre. El ser testigo del sufrimiento humano no puede callar para siempre. El dolor y la agonía no pueden enterrarse para siempre. N sentía que esto no podía quedarse así. Sabía que de alguna manera debía hacer algo. ¿Pero qué? Si ni siquiera tenía el cerebro ni la cordura suficientes para comprender lo que sucedió. Si ella no era más que una practicante de enfermería, y pensar en el dolor que sintió en sus brazos la hacía temblar, porque la empatía no siempre es tan buena como la pintan. A veces es un vínculo de transferencia traumática entre dos seres que adolecen el destino que solo era de uno, y absorben recuerdos, desesperaciones e impotencias, así como sentimientos reprimidos que en realidad no les pertenecen, pero que duelen de verdad. Por eso muchos profesionales de la salud tratan de protegerse con la indiferencia, que es la empatía en polaridad inversa, tratando de desconectar esa transmisión, de bloquear cualquier emoción proveniente de tal vínculo, de postrarse lo más lejos posible para no sufrir, no involucrarse y no perder la cabeza. La enfermera no podía contener tantos estímulos mentales y sobrenaturales, tantas dudas, tanto dolor, tanta injusticia, especialmente cuando sabía que no podía ayudar, que no podía hacer nada para cambiar lo sucedido. Pero dentro de ella algo más fuerte que su miedo le decía que debía hacerlo. Cerró los ojos suplicando ayuda espiritual, el as bajo la manga que todo ser usa alguna vez cuando la realidad rebasa cualquier intento de comprensión. Y otra vez la realidad visible comenzó a volverse oscura. La sala entera fue devorada por la sombra. No era sueño, no era necesariamente cansancio, era otra cosa. Se frotó los ojos, tenía la sensación de que el aire se estaba volviendo espeso, como si ya no respirara oxígeno. De pronto el zumbido de la lámpara cesó, y con él todo sonido, ni pasos, ni lamentos, ni monitores, ni siquiera su propia respiración. Una flama azul encendiéndose en su pecho, desesperada por brillar, palpitando, como si marcara un ritmo, pero no el de su corazón, el de un llamado, y el llamado tuvo una respuesta. N no supo en qué momento dejó de sentir el sillón, ni el peso de su cuerpo, ni el roce de su uniforme, ni siquiera el cansancio. Solo supo que algo la estaba guiando desde dentro, como si la flama tomara su mano sin pedir permiso y la condujera hacia algo más allá que la tristeza, más oscuro que el sueño y más real que cualquier pasillo del hospital. No abrió los ojos, ni siquiera sabía si los tenía cerrados. Solo sintió que flotaba, y el agua, o algo que parecía agua, era espesa, densa, silenciosa. N no supo cómo llegó ahí. No hubo advertencia, ni caída,
ni tránsito entre un lugar y otro. Simplemente apareció. El cuerpo rígido, la respiración suspendida, como si el alma hubiese llegado antes que la carne, y la carne apenas empezaba a temblar. Bajo su cuerpo una madera húmeda, inestable, flotando sobre ese líquido espeso. No era del todo agua, o al menos no una que pudiera reflejar el cielo, aunque realmente no había un cielo sobre ella, solo vacío. Al percatarse de estar en un lugar extraño, intentó gritar, pero su voz aún no encontraba salida. Una soledad primitiva le recorrió la espalda, no como quien está solo en una casa vacía, sino como quien está solo en el universo. Su mente buscó una lógica, un sueño, un desmayo, locura, pero nada respondía. Solo estaba el agua densa, rodeando la barca como si fuera un pensamiento que no se ve. El frío era distinto, no venía del aire ni del lago, venía del interior. Cuando se atrevió a mirar alrededor, no encontró orilla ni horizonte, solo negrura, negrura pura, infinita, sin ecos lejanos, sin rastros de vida, sin viento ni peligros. La nada suele ser difícil de describir y también de comprender si es que alguien lo ha logrado. Y entonces una sensación como una presencia le hacía sentir que no estaba sola. Su pecho palpitó, no como quien teme, sino como quien recuerda, y en ese recuerdo la flama azul empezó a alegrarse. No era una alegría humana, era más bien una reacción, como si el fuego reconociera este lugar, como si hubiera estado aquí antes. N aún no podía moverse del todo, pero su conciencia ya empezaba a acomodarse, como lo hace un recién nacido que apenas descubre su cuerpo. La madera bajo su espalda crujía apenas con su respiración, dándole la certeza de que no estaba flotando en un sueño, sino acostada sobre algo real. Una barca pequeña, antigua, de alguna clase de madera áspera, con vetas desgastadas por el tiempo y la humedad, y el agua, ese líquido denso, no se agitaba ni hacía olas, solo estaba como un espejo oscuro que no refleja nada. N giró el rostro y al hacerlo sintió el aire cambiar. No había viento, pero algo o alguien la miraba. No era una mirada agresiva ni peligrosa. Era como si una presencia la estuviera esperando desde hacía tiempo, pero sin prisa, pues aunque en ese lugar el tiempo no parece existir, la presencia pacientemente esperaba. Trató de incorporarse, pero el cuerpo le pesaba. Las piernas no respondían con rapidez. Fue entonces cuando escuchó algo, una voz sin sonido, una respiración sin un cuerpo, una silueta sin forma clara aún, y la flama en su pecho, al sentirla, se encendió con más fuerza. La luz iluminó la figura. Era un anciano, con la misma barba blanca que había visto antes. El viejo no se acercó de inmediato, solo la contempló desde el extremo opuesto de la barca. No había juicio en su mirada, ni pensamiento, tampoco prisa. Era como si llevara siglos esperando este momento, y también como si pudiera seguir esperando siglos más. El mismo que hace días o vidas le había revelado un secreto en aquella habitación del hospital. El mismo que encendió esa flama sin decirle cómo usarla. Aquel que no dijo nada, solo murió, como un padre que observa a su hija mientras se aleja. ¿Recuerdas mis palabras, N? Preguntó finalmente con una voz tan suave que parecía un cálido pensamiento. Ella no supo si asentir, si hablar o solo mirarlo, con la certeza de que todo lo que estaba a punto de escuchar daría algún sentido a lo que estaba ocurriendo. N intentó hablar, pero su garganta aún no se recuperaba del todo. ¿Dónde estamos?
¿Qué es este lugar?, preguntó al fin, con una voz entrecortada. Aquí no importa el lugar, respondió él. Importa lo que viniste a aprender. ¿Aprender qué? El anciano movió un poco la cabeza. La verdad detrás de ayudar. N no supo qué responder a eso. Sintió cómo la flama en su pecho volvía a agitarse. No quemaba, pero cada latido parecía un eco, como si algo debajo de su piel quisiera hablar con ella. No entiendo, dijo la enfermera. Lo harás. Entonces el viejo alzó la mano y sin tocarla le señaló el pecho. Esa flama que llevas dentro no es un poder, no la controlas, no te obedece, pero te escucha. ¿Escuchar? Sí, dijo él. El fuego azul escucha lo que callas, siente lo que niegas, y cuando estás lista, responde para revelarte la verdad. La barca se estremeció un poco, como si el silencio soplara, y en ese momento el anciano bajó la mirada, no con tristeza, sino con una especie de respeto, como si estuviera a punto de revelar algo que no le pertenecía, heredado, aprendido y similar al conocimiento que solo puede transmitirse cuando alguien está listo para sentir. El anciano dijo: escucha con el fuego, no con el oído, porque esto no es una lección, es una revelación. Después de unos segundos, el anciano habló de nuevo, pero esta vez no con su voz, sino con algo más antiguo que el lenguaje, como si sus palabras brotaran directamente desde su interior, pero sin sonido, el lenguaje de las emociones. Y dijo: no soy magia, no soy poder, no soy castigo, yo soy Ignis Frigus. Soy la llama que nace cuando tu alma ya no cabe en tu cuerpo, el fuego frío que explota cuando sientes demasiado y no sabes qué hacer con todo eso que llevas dentro. No caliento, no reconforto, solo ilumino. No me controlas, no me invocas, solo aparezco cuando tu verdad emocional es más fuerte que tus máscaras. No soy conciencia, pero distorsiono la tuya. No soy el bien ni el mal. Amplifico lo que ya eres o lo que crees que eres. Si dudas, caerás. Si te entregas, ardes. No ilumino para que veas, ilumino para que sientas lo que has querido ignorar. Surjo del silencio de quienes no fueron escuchados. Ardo más fuerte cuando tocas una herida que no es tuya, pero eliges llevarla, porque soy el puente que une dos almas. Soy el sincronizador de la tristeza y la alegría. Soy la conexión de un sentimiento. A veces me enciendo por amor, a veces por odio, a veces por miedo, y otras veces simplemente en la soledad. No soy una habilidad, ni un poder que se entrena. Soy la expresión más cruda del dolor reprimido. No guías esta flama, ella te lleva, si estás dispuesta a sentir de verdad. No se involucra, se despierta, y una vez que despierta no vuelve a dormir. Soy herencia emocional, no genética. Solo puedo nacer si alguien que ya ha ardido te ofrece su llama, como una vela que enciende a otra sin apagarse, pues he nacido desde la ayuda, cuando el ser aprendió a tender su mano, la primera vez que dos humanos conectaron su alma. El fuego azul es la llama del dolor que no destruye, no te transformo, te revelo. Cuando ardes por completo, cuando dejas que el dolor entre y no lo bloqueas, entonces el fuego se convierte en umbral y tú en un puente. Puedes tocar lo que ya se fue, puedes ver lo que ya no tiene cuerpo, puedes hablar con los que aún sangran aunque estén enterrados, porque Ignis Frigus no solo nace del dolor, también lo guía entre los mundos, entre los cuerpos, entre las almas. Es un cruce entre el mundo de los muertos y el alma de los vivos. Pero cuidado, no todas las almas quieren ser vistas, y no todas las heridas
deben abrirse. Cuando el anciano terminó, hubo un silencio, porque el silencio implica vacío, y ahora, dentro del pecho de N, había demasiadas cosas ardiendo como para llamarlo vacío. La flama palpitaba con una claridad que dolía, como si cada palabra no fuera verdad, sino advertencia. «Ahora lo entiendes», dijo el viejo sin moverse. «No es un don, es una puerta. Y tú ya cruzaste».